¿Qué tal? Buenos días. A mi equipo le tocó presentar el tema de hiperuricemia y gota. Los integrantes de mi equipo son Valdivia, Jonathan, Naye y su servidor Gestrael. Ok, a continuación hablaré un poquito de cómo se dividirá la presentación en 7 diferentes secciones para que sea mejor procesable la información y puedan, a pesar de que esté compleja, sea mejor su entendimiento. Eh, Se dividirá en definición, etiología, fisiopatología, signos, síntomas y formas de diagnóstico. Empezaré con una breve introducción para adentrarnos un poquito a la patología, cómo funciona, cómo se deriva, cómo se puede llegar a tratar y posterior iremos poco a poco introduciéndonos un poco más en cómo se desarrolla. La hiperuricemia y la gota constituyen trastornos metabólicos relacionados con el aumento normal de ácido úrico en el organismo, cuya acumulación puede desencadenar procesos inflamatorios agudos crónicos a nivel articular. La etiología de estas condiciones puede deberse tanto a una sobreproducción de ácido úrico como a disminución en una excreción renal, siendo esta la última causa más frecuente y frecuentemente asociada a factores genéticos, dietéticos, comorbilidades como síndrome metabólico y enfermedad renal. Desde el punto de vista de la fisiopatología, la saturación del ácido úrico en plasma favorece la precipitación de cristales de urato monosódico, los cuales se depositan en articulaciones de tejidos blandos, activando una intensa respuesta inflamatoria mediante neutrófilos y citocinas proinflamatorias. Esto nos cuenta que ya hay un problema o los riñones como tal no están trabajando de la manera que tienen que trabajar y no están descomponiendo o deshaciendo el porcentaje que se tiene que ir del cuerpo, del ácido úrico. Clínicamente se caracteriza por signos y síntomas muy distintivos, entre ellos el dolor articular súbito intenso, eritema, calor local e incapacidad funcional, siendo la articulación metatarsorfálica del primer dedo del pie en el sitio más afectado, como ya se nota en la imagen. ¿Me ayudas a cambiar, John? Ok. La definición de gota viene a consecuencia de la hiperuremia. Es un padecimiento que para que suceda tiene que suceder primero la hiperuremia y ya es un síntoma avanzado en la patología. Es una enfermedad inflamatoria articular causada por la disposición de cristales de urato monosódico en articulaciones, tejidos blandos y riñones, como consecuencia de niveles persistentemente elevados de ácido úrico. Clínicamente se caracteriza por ataques agudos de artritis muy dolorosa, habitualmente, como ya lo mencionaba, en articulaciones y mayormente en el primer dedo del pie. Y puede progresar en fase crónica con tofos y daño articular, estructuralmente y si no se trata inadecuadamente. Ok, a continuación vamos a profundizar un poco más en el tema, en la parte de la etiología, que lo explicará mejor mi compañera Valdivia. La hiperuricemia es necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de la gota. La etiología de esta enfermedad se puede clasificar en 4 mecanismos principales que a menudo se presentan en un mismo paciente y los iré explicando punto por punto. Número 1. Producción excesiva de ácido úrico. Ocurre cuando hay un exceso en la síntesis de purinas o aumento de recambio celular. Esto puede ocurrir cuando hay una dieta con consumo excesivo de carnes rojas, bebidas azucaradas, alto consumo de alcohol, la obesidad y el síndrome metabólico. En número 2 está la excreción renal reducida de ácido úrico, que implica en un defecto en el manejo renal de urato, que es filtrado, reabsorbido y secretado en los túbulos renales. Esto puede ser causado por una insuficiencia renal crónica, ya que la reducción de la tasa de la filtración glomerular conduce directamente a la acumulación de urato. La número 3
factores de riesgo y enfermedades asociadas. La etiología es algo multifactorial y está fuertemente influenciado por factores genéticos, demográficos y estilo de vida. En genéticos se han identificado más de 30 loci genéticos asociados con la concentración cénica de ácido úrico, muchos de los cuales codifican a transportadores renales e intestinales. La obesidad y dieta son los principales contribuyentes al aumento de la prevalencia de la gota. Y enfermedades asociadas está la hipertensión, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, enfermedades cardíacas y están fuertemente relacionadas con la hiperuremia y la gota porque comparten vías fisiopatológicas comunes. La cristalización se refiere a la transición a la artritis gotosa aguda. Implica la cristalización del urato monosádico en los tejidos. La respuesta inflamatoria aguda es desencadenada cuando los cristales son fagocitados por los macrófagos sinoviales, activando el inflamatorio NLRP3 y liberando interleucina, una citocina proinflamatoria clave. Llegando a la fisiopatología, la hiperuricemia se puede clasificar, puede tener dos causas, como lo había dicho Valviria, que es básicamente la primera, la sobreproducción de ácido úrico, que se debe a muy resumidas cuentas, entre más cantidad de purinas, ya sea guanina, adenina o ribosoma, se tiene como resultado final el ácido úrico, que las purinas tienen, al metabolizarse, como ya dije, llegan, al metabolizarse, tienen como producto final el ácido úrico. Por eso es lo que decía, entre más purinas, más ácido úrico, lo que provoca que pues obviamente se cree la hiperuricemia. Pero primeramente, ya hablando de esto, tenemos que entender primero cómo es que funciona normalmente el metabolismo de las purinas antes de que llegue a la patología. Mm, Primero el punto de partida vendría siendo el ribosoma 5-fosfato, que se convierte en PRPP por la acción de la enzima PRPP sintetasa junto con la ayuda del ATP, que como ya sabemos en el metabolismo los ATPs o adesintrifosfato le donan un fosfato al producto, si se puede decir así, para que al final, para poder separar o dividir en este caso el ribosoma, para que al final quede como producto el PRPP y al final el ATP se convierta en ADP por lo mismo de que donó un fosfato al ribosoma. Después, mediante la enzima PRPP amidotransferasa se forma la molécula base 5-fosforibosil 1-amina. Esta enzima final está finamente regulada por normalmente la AMP y GNP, que son productos finales. Si esta inhibición falla, se produce una cantidad excesiva de purinas, lo cual genera hiperuricemia, que es lo que decía al inicio, entre más purinas, más ácido úrico como producto final. Después de varios pasos se forma el IMP, que vendría siendo este de aquí, eh, que puede convertirse en AMP o GMP. Estas regulaciones existen para evitar el exceso de purinas, que pues es lo que ya decía, que ya se está, y Y finalmente, cuando las purinas no se utilizan o se degradan por procesos naturales, siguen su ruta fija, que termina siendo el ácido úrico.
todas las purinas, o sea, la guanina y la adenina, terminan siendo, primero pasan a ser hipoxantina, que es esta de aquí para convertirse en xantina por la xantina oxidasa, para ya al final, como ya lo he dicho, se termine en el ácido úrico. Ahora sí, hablando de la fisiopatología la sobreproducción de ácido úrico se debe principalmente a factores genéticos por se puede decir que desequilibrio o un desequilibrio en la actividad de ciertas enzimas como la PPR sintetasa, que en ese desequilibrio se vuelve hiperactiva, por lo que produce demasiado sustrato. También la PPR amidotransferasa resiste la inhibición, lo que causa una producción excesiva de purinas, que son las que ya me mencionaba, y una deficiencia parcial o total del HGPRT. Esto lo que menciono se clasifica en la hiperuricemia primaria, que es lo que decía, que se debe principalmente a factores genéticos, y también está la hiperuricemia secundaria, que se debe a factores externos que aumenta la producción del ácido úrico, como enfermedades o un alto consumo de alcohol. De las enfermedades que digo, se observa principalmente en leucemia, síndromes mieloproliferativos, quimioterapias o psori- psoriasis. Y por lo que mencionaba del alcohol, es porque favorece la degradación del ATP, por lo que hace que no se puede decir que entre o tenga un buen funcionamiento en el proceso del metabolismo, o también algunas otras cosas que puede causar una sobreproducción de ácido úrico. Vendría siendo un ejercicio intenso que eleva el ADP y AMP que se degradan al ácido úrico. Y como segundo factor del que ya mencionaba, es por una excreción anormal, o sea, se excreta una menor cantidad de ácido úrico de lo normal. Y como ya expliqué en el pasado, aquí también voy a explicar cómo debería ser el proceso normal de la filtración del ácido úrico por parte de los riñones. El riñón, principalmente, bueno, el riñón elimina aproximadamente 2/3 del ácido úrico. Lo que pasa primero es que se filtra el 100% del ácido úrico en el glomérulo, que como sale aquí en la imagen es esta parte de aquí, para ser reabsorbida casi al 100% por el túbulo proximal. Después una parte se vuelve a secretar hacia el túbulo, alrededor, un aproximado del 40%, para al final ser reabsorbido por la por secretora, que esto es cerca más o menos de un 75%, como aquí dice, un 76.6%. Por lo que al final de todo este proceso, en la orina se excreta más o menos un 10% del ácido úrico. Y si hay un desequilibrio en alguno de estos pasos, se puede causar una hiperuricemia por falta de excreción del ácido úrico por parte del riñón. Que como lo menciono, si llega, como lo mencionaba, si hay una disminución en la filtración glomerular, o sea que los riñones no filtran a la sangre, no filtran la sangre suficiente, o sea de que si los riñones no filtran la sangre eficiente, menos ácido úrico se puede eliminar, contribuyendo a la hiperuricemia, que es en esta primera parte. Luego también puede ser por una reducción de la secreción tubular
donde el ácido úrico es secretado activamente, haciendo que los túbulos renales, hacia los túbulos renales para su eliminación. Si este proceso es deficiente, menos ácido úrico es excretado. Y también está el aumento de la reabsorción tubular, que la mayoría del ácido úrico filtrado es reabsorbido en el túbulo proximal. Si el transporte de urato en este segmento aumenta debido a problemas genéticos, mutaciones en el transporte como URAT1 o GLUT9 o adquiridos se acumula este ácido úrico se acumula en la sangre. Y como lo mencioné también en la diapositiva pasada, también se clasifica, esta causa también se clasifica en hiperuricemia primaria que es debido a la gota idiopática, nefropatía familiar con hiperuricemia o gota, y la secundaria, que es la insuficiencia renal crónica, se debe a insuficiencia renal crónica, perdón, deshidratación, diabetes insípida, ayuno o nefropatía por plomo. Y ya como último, en la fisiopatología de la gota, como se ve aquí en la imagen, primeramente, me voy a regresar poquito. Como ya lo mencionaban, la gota pues vendría siendo una cristalización del ácido úrico por un exceso en la sangre del ácido úrico que se forma, como ya dije, en cristales que se acumulan principalmente en las articulaciones, que son en forma de alfileres. Lo que causa la inflamación o el enrojecimiento o ya sea cualquier tipo de signo o síntoma de la gota se debe a que los macrófagos activan una estructura inflamatoria llamada inflamasoma que libera interleucina 1 beta, una de las citocinas más proinflamatorias. Esta interleucina 1 beta junto a otras moléculas como la IL-6, el TNF-alfa o el LBT4 y el PGE2 desencadenan una reacción inflamatoria muy intensa. Además, los cristales activan el complemento especialmente C3A y C5A, que actúan como potentes atrayentes de neutrófilos. Los neutrófilos llegan a grandes cantidades intentan fagocitar los cristales y liberar más mediadores inflamatorios, radicales libres y proteasas, ampliando aún más el daño. Esto que expliqué es lo que ya había dicho que causa pues esta inflamación y dolor. Y se puede clasificar, la gota se puede clasificar en crónica. Si la hiperuricemia no se controla, los cristales comienzan a depositarse de manera crónica en tejidos blandos, este, y en tofos. Bueno, se clasifica en crónica y en tofos, que la crónica es lo que ya había explicado, y los tofos consisten en masas de cristales rodeadas de una reacción inflamatoria crónica con fibrosis y erosis del cartílago y huesos. Y con el tiempo puede causar deformidad en la articulación y limitar su funcionalidad. Eh, en esta fase es la expresión final de una inflamación que no fue controlada por años, o sea que básicamente esto se debe a, como ya dije, no tuvo un buen tratamiento o no fue controlado debidamente. Y como aquí dice, es el resultado de la hiperuricemia, que en hombres la hiperuricemia se
tiene niveles por encima de 7 miligramos por decilitro y en mujeres 9 miligramos por decilitro. Esto debido a que dependiendo del género o la edad, puede cambiar la, difida- la dif- puede cambiar la cantidad de ácido úrico en la sangre como para que se pueda considerar hiperuricemia. Y estos resultados se pueden conseguir mediante un estudio llamado uricasa. Buenos signos y síntomas de la gota. El dolor aparece repentinamente muchas veces por la noche y alcanza su máxima intensidad en solo horas. El dolor es insoportable, se describe como un dolor punzante o ardiente, tan intenso que el paciente no puede ni tolerar el peso de una sábana. Los signos inflamatorios son enrojecimiento intenso de la piel, hinchazón marcada de la articulación y calor al tacto. Si la gota no se controla bien a lo largo de los años, evoluciona a una fase crónica, que se denomina tofos gotosos, que son bultos o nódulos no dolorosos bajo la piel. Frecuentemente se encuentran en el codo, el dorso de las manos y los dedos. ¿Por qué se generan? Son acumulaciones de cristales de ácido úrico que forman depósitos visibles. Los ataques son más frecuentes. El dolor agudo se vuelve más común y puede afectar a varias articulaciones a la vez, lo cual puede resultar extremadamente doloroso. Las formas de diagnóstico para la hiperuricemia es un hallazgo de laboratorio, donde en tu análisis el ácido úrico sale muy elevado. No es sinónimo de gota, pero es un factor de riesgo. Mucha gente que tiene ácido úrico elevado no desarrolla la enfermedad. La enfermedad inflamatoria que viene siendo la gota, hay dos ecografías. La ecografía, signo del doble contorno, línea blanca sobre el cartílago, donde se encuentran los cristales, y la tomografía por emisión computarizada visualiza y colorea los depósitos de urato en articulaciones y tejidos. Ok, como conclusión, pues la hiperuricemia y gota son condiciones que tienen una base biológica un poco compleja y más tanto de cómo se desarrolla y cómo afecta en las articulaciones y el dolor que es intenso. Y esto nos recuerda a la importancia de mantener un equilibrio en nuestro cuerpo. A lo largo de la presentación vimos que su origen puede deberse tanto a factores internos como de producción y eliminación de ácido úrico, como a hábitos de vida, obviamente. También entendemos que este exceso puede descender a inflamación y dolor intenso en estas articulaciones. Reconocer los síntomas y entender que lo provoca permite actuar antes de que la enfermedad avance. Además del tratamiento no solo se basa en medicamentos, sino también en los cambios accesibles, una alimentación equilibrada, buena hidratación, evitar excesos de aumento en el ácido úrico. En resumen, todo esto, la gota no es solo un problema de salud, sino un recordatorio de que pequeñas decisiones diarias podemos marcar la diferencia para prevenir complicaciones y mejorar nuestra calidad de vida. Por nuestra parte es todo y muchas gracias.